Cuando hablamos del sistema político, económico, cultural, social actual, este sistema se entiende por sistema liberal. Es decir, cuando hablamos de la monarquía parlamentaria, de la división de poderes, de lo que es el sufragio, de la soberanía nacional, de las elecciones, bueno, pues todo ese modelo que nosotros tenemos en la actualidad, sus raíces hay que buscarlo en el siglo XVIII y las tenemos en un movimiento que fue la Ilustración. La Ilustración, si queremos definirla tal cual, pues fue un movimiento cultural, filosófico, económico y político que acogió novedosas ideas y que pretendía acabar con los principios de la monarquía absoluta y la sociedad estamental. ¿Cuáles eran las características principales de este movimiento que después han derivado hacia el modelo que tenemos vigente hoy día? Pues podemos definirlas o resumirlas en cinco. La primera era la confianza en el poder de la razón. La segunda era la divulgación del conocimiento, del saber. De ahí, por ejemplo, la publicación de la famosa enciclopedia por D'Alembert y Diderot. La tercera era pues la creencia en la naturaleza y en la bondad del ser humano. La cuarta, el rechazo de los dogmas, supersticiones, milagros, fanatismo propios del antiguo régimen. Y la quinta, pues era una crítica al modelo social, económico y político del antiguo régimen. Bueno, pues sobre ello este movimiento nace en Francia, digamos también en Inglaterra durante el siglo XVIII y desde ahí se va a extender a otros países. El boom, digamos, que hace que este movimiento estalle es la Revolución Francesa y fue llamada así Ilustración porque pretendía terminar con las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. El siglo XVIII es conocido por este motivo como el siglo de las luces. La ilustración en aquellos momentos tenía una serie de ideas que eran muy novedosas para la época. Podemos hablar de tres fundamentales: la libertad de todos los seres humanos, el hecho de que todos los seres humanos nacen iguales o el hecho de que todos los seres humanos deben de tener los mismos derechos. Como hemos dicho antes, para difundir los conocimientos entre todos los seres humanos, pues Diderot y D'Alembert crearon la primera enciclopedia, tardaron 20 años en hacerla, recogiendo todos los avances y conocimientos de la época. Todas esas ideas que hemos comentado antes de la ilustración se lograrían, según los ilustrados, gracias a la razón y a la educación, y ellos propusieron una forma de gobierno que ya en el siglo XIX fue llamada o conocida como liberalismo. El liberalismo tiene una serie de características y que son las que tenemos hoy. Por ejemplo, la soberanía nacional. La soberanía es el poder. Y en este caso el poder pertenece a los ciudadanos que tienen el derecho a elegir a sus representantes políticos mediante el voto en unas elecciones. Por ejemplo, ahora vamos a tener las elecciones americanas, pues es el pueblo americano el que va a elegir mediante su voto al presidente. Aparte del hecho de la soberanía nacional, pues el liberalismo también defiende un documento escrito que es una constitución, donde aparecen los principales derechos y deberes de los ciudadanos. Defiende, bueno, esa constitución es, digamos, la ley fundamental y que limita el poder del rey. Y digamos que la otra característica es la división de poderes. Ellos entienden que los tres poderes tienen que estar separados y esos tres poderes son el legislativo, que es el que hace las leyes y que lo ejerce el Parlamento, que es elegido por unas elecciones y que su función es elaborar leyes. Después está el ejecutivo, que lo ejerce el rey y sus ministros, pero con limitaciones y su función es gobernar la nación. Y por último tenemos el judicial, que lo ejercen los tribunales y jueces y cuya función es juzgar según las leyes. Podemos observar, por ejemplo, aquí en este cuadro, la diferencia que existe entre el tema del poder en el sistema absolutista y en el sistema liberal. Por ejemplo, en el caso del poder legislativo, el rey hace las leyes. En el sistema absolutista, el rey hace cumplir sus leyes y el rey es el juez supremo. Mientras que en el sistema liberal es el parlamento el que hace las leyes y vota la constitución. Es el rey junto con los ministros el que tiene una serie de limitaciones y tiene que hacer cumplir las leyes. Y son los tribunales los que juzgan de acuerdo a unas leyes que tienen que estar recogidas en la Constitución. ¿Qué ocurre? Ese liberalismo que nosotros más o menos entendemos o nos suena de verlo en el día a día, también tiene una parte económica, que es lo que se conoce como liberalismo económico. El liberalismo económico tiene una serie de características. La principal es la ley de la oferta y la demanda, es decir, que el mercado se regula por esa ley, que el Estado no debe intervenir en la economía,
y que el Estado, digamos, que el papel que tiene es garantizar el cumplimiento de los acuerdos y contratos establecidos libremente por las personas y las empresas. Dice también que el interés individual de una persona que busca su beneficio va a tener un interés colectivo o va a beneficiar al colectivo. Y dice que el ahorro y la acumulación de capital es el factor que impulsa el desarrollo económico. Bueno, esos principios son los que nosotros tenemos hoy, conocemos como capitalismo. ¿Qué pasa? Que obviamente no todos los países del mundo tienen el mismo tipo de sistema liberal o capitalismo. Hay países donde el Estado sí ejerce una mayor función, una mayor intervención, y hay otros pues, donde el Estado no interviene. Un buen ejemplo puede ser, por ejemplo, la sanidad o la educación. Bueno, pues todas esas ideas del sistema liberal se van a ir llevando a la práctica a raíz de la Revolución Francesa, cuyo lema es pues libertad, igualdad, perdón, y fraternidad. Y obviamente los grupos que tenían los privilegios no van a estar de acuerdo con estas ideas y se va a producir durante todo el siglo XIX un enfrentamiento entre los que defendían el modelo nuevo, el modelo de la Ilustración, y los que defendían el antiguo régimen. La Revolución Francesa se inicia con la toma de la Bastilla, que era una cárcel política, el 14 de julio de 1789, y lo que hicieron los no privilegiados fue reunirse, hicieron una nueva constitución basada en la Ilustración, hablaban de la libertad del ser humano, de la igualdad de derechos, y en base a eso realizaron la primera declaración de derechos del hombre y del ciudadano. A los pocos meses se hizo también la primera declaración de derechos de la mujer. Y la revolución se extendió a otros países posteriormente, finalizando con la monarquía absoluta en Europa y difundiendo la idea del liberalismo político. Es importante para acabar que tengáis en cuenta que el sistema liberal no es homogéneo. ¿Qué quiere decir que no es homogéneo? Que no todo es igual. Por ejemplo, a nivel del sufragio, vamos a ver cómo va a haber dos líneas, una línea más conservadora y una línea más progresista, y como la primera línea, la conservadora, va a defender un sufragio muy limitado, y la progresista pues defenderá un sufragio más amplio. A nivel, por ejemplo, de derecho, pues exactamente igual. A nivel económico, pues idem. O a nivel, por ejemplo, del papel que juega el rey, pues nos encontramos lo mismo. En el caso del liberalismo conservador, el rey juega un papel, digamos, más importante, mientras que en el caso del liberalismo progresista, el papel del rey es meramente representativo. Bueno, pues esa es la evolución que tenemos hasta hoy en el mundo occidental. En el caso de España, digamos que el primer paso es la llegada de la idea ilustrada, y de esa idea ilustrada se va a publicar la primera constitución, que es la PEPA 1812, y desde ese momento hasta la actualidad hemos tenido una serie de constituciones más o menos conservadoras, hasta que hemos llegado a las dos últimas, que son las más progresistas, la del año 1931, que por ejemplo recogía el derecho al voto universal de hombres y mujeres, y después la nuestra actual, que es la del año 78, que es la que rige digamos, el funcionamiento de nuestro país.